El eco del cerro. Siempre me intrigaron los lugares donde el silencio pesa más que el viento. Sitios donde los árboles no solo crujen por el paso del tiempo, sino por los recuerdos que arrastran en sus ramas. Así fue como llegué al Cerro Lambaré, no como turista, ni como patriota, sino como un periodista agotado de titulares vacíos. Había empezado a buscar historias que no se puedan borrar con comunicados oficiales. No esperaba encontrar nada. Solo pretendía escarbar entre las ruinas simbólicas del país y registrar una nota más sobre monumentos caídos. Pero apenas puse un pie en aquel sendero de tierra y raíces secas, sentí que algo en el aire era distinto. Una vibración sorda, como si la tierra contuviera un grito que nunca pudo salir del todo. Un eco enterrado. Me dijeron que ahí, en los 90, bajaron la estatua del dictador con soplete, que hubo militares que casi abren fuego para defender una figura hueca de bronce. Que un artista, Carlos Colombino, fue el encargado de seccionarla con precisión quirúrgica y que las piezas de ese cuerpo metálico fueron llevadas a otro sitio, como reliquias malditas. Pero nadie me habló del otro eco. El que no tiene forma. El que sigue ahí, atrapado entre piedras. Cuando lo encontré a él, a Eulogio Duarte, ya estaba casi vencido por los años, pero su voz no había perdido nada. Tenía el mismo filo que la sierra que cortó la estatua aquella madrugada. Él no buscaba ser escuchado. Pero yo insistí. Y cuando finalmente habló, entendí que algunas historias no se cuentan para ser publicadas. Se cuentan para que alguien las cargue consigo. Esto no es una crónica. No es un informe. Es un descenso. Y no se baja hacia el infierno. Se sube. Parte 1. La subida. Llegué al Cerro Lambaré un lunes a la siesta, cuando el sol todavía parte en dos la ciudad pero nadie lo mira de frente. Llevaba una mochila ligera, una grabadora, una libreta y una ansiedad que no sabía bien si era hambre, vértigo o advertencia. Subí a pie. Algo en mí decía que no podía llegar en auto. Que había que ganarse el silencio. El camino estaba más abandonado de lo que recordaba de mis visitas escolares. Las raíces habían resquebrajado el sendero como arterias cansadas y la maleza cerraba tramos como si intentara proteger algo. O esconderlo. Al fondo, recortada contra el cielo opaco, se alzaba la estructura de concreto donde alguna vez estuvo la estatua de Stroessner, ese titán de bronce al que obligaron a arrodillarse con soplete. Pero el bronce no grita. Lo que grita es lo que queda debajo. Me acerqué al monumento. La plataforma estaba agrietada, los restos del pedestal mostraban manchas oscuras como musgo reseco. Algunos grafitis antiguos, la mayoría ilegibles, parecían palimpsestos de rabia. Me incliné para tocar el cemento rajado y ahí fue cuando escuché algo. No un sonido claro, sino una vibración apenas audible. Como si el viento, al rozar la estructura, emitiera una nota hueca. Me alejé un paso. Miré alrededor. Nadie. Solo el zumbido de la ciudad allá abajo. Entonces alguien habló desde mi espalda. Eso también lo sintió el artista. Me giré. Un hombre mayor estaba de pie junto a un lapacho raquítico. Delgado, boina gris, mirada de río lento. No lo había oído llegar. ¿Disculpe? Le dije, confundido. Carlos Colombino. Cuando vino a cortarla, se detuvo un momento. Dijo que la estatua vibraba. Que era como si se resistiera. Como si doliera. ¿Usted lo conoció? Lo ayudé a bajar las piezas, dijo, con un gesto apenas perceptible en la ceja izquierda. Yo soy Eulogio Duarte. Ese nombre lo había escuchado. En alguna nota vieja, en un listado parcial de sobrevivientes. Una de esas sombras que cruzaban entre la historia y el olvido. Un hombre sin biografía oficial. ¿Podemos hablar? Pregunté, levantando apenas la grabadora. Me miró largo rato, como si midiera no mi edad, sino cuánto podría cargar con lo que tenía para contarme. No acá, dijo finalmente. Acá solo escuchás el eco. Hay que ir al pie del cerro, donde enterraron lo otro. ¿Lo otro? Lo que no se pudo cortar con soplete.
Parte 2. Lo que no se cortó. Nos alejamos del monumento y comenzamos a bordear el cerro, bajando por una vereda apenas marcada entre arbustos resecos y basura olvidada. Eulogio caminaba sin prisa, pero con dirección. Cada paso suyo parecía guiado por memoria muscular. Como si ya hubiese hecho ese camino tantas veces que no necesitaba mirar el suelo. Yo sí. Me tropecé 2 veces. En los 70, comenzó a decir, sin girarse, esto no era solo un monumento. Era un punto de control. Un ojo alto. Desde ahí se divisaban los movimientos en la ciudad, pero lo que nadie sabía es que lo más importante estaba abajo. En las laderas. En las cuevas. ¿Cuevas? Bajo el cerro hay túneles. No oficiales, claro. Pasadizos de los tiempos de la guerra del Chaco que el régimen reutilizó. Cámaras húmedas. Frías. Y ahí, llevaban a los que no volvían. A veces traían en camionetas negras, vendados. A veces bajaban a los que desaparecían de los colegios. Nadie decía nada. Porque nadie quería subir al cerro y no volver. Nos detuvimos frente a una estructura casi invisible, una pequeña entrada de concreto cubierta por ramas secas. Eulogio empujó la vegetación con la calma de quien abre una tumba que conoce. Un olor viejo escapó, mezcla de tierra mojada, óxido y encierro. Esto fue sellado en el 89, días antes del golpe. Pero mal. Porque algunos secretos no se dejan sellar así nomás, dijo, sacando una linterna pequeña del bolsillo. Avanzamos un par de metros dentro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas a mano. Fechas, iniciales, pequeños símbolos de resistencia, una estrella de 5 puntas, un martillo, la palabra libertad escrita con sangre seca o tinta ya disuelta. En una esquina, el eco de nuestras pisadas se volvió más hueco. Acá fue donde yo estuve, murmuró Eulogio, bajando la voz. Me giré hacia él. Lo vi tocar la pared con la palma entera, como si aún estuviera allí atrapado. En su rostro no había rabia. Solo un peso que lo hacía más pequeño. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Oficialmente, nunca estuve. Extraoficialmente, 5 meses. Me sacaron una madrugada y me tiraron en mitad enramada, creyendo que estaba muerto. Yo no sé por qué me dejaron vivir. Pero sí sé lo que escuché en esas paredes. ¿Qué escuchó? Eulogio se giró hacia mí. Y en ese instante, la linterna tembló en su mano. Había otros ahí. Gente que no veías, pero escuchabas. Golpes, sollozos, a veces una canción. Pero una noche, una voz habló. Desde dentro del muro. No era grito. Era murmullo. Decía, aún no me han bajado. Sentí un escalofrío, no por la frase, sino por cómo la dijo. No parecía recordar. Parecía revivir. ¿Y usted cree? Esa estatua, interrumpió él, con voz ronca, no era solo bronce. Era símbolo, sí. Pero también contenedor. Como una antena que atrapaba todo el dolor, toda la reverencia, todo el miedo. Y cuando la cortaron, algo se liberó. Me quedé callado. No por falta de palabras, sino por respeto. Porque en ese instante supe que la historia que yo venía a buscar no era la del monumento. Era la de lo que aún no habitaba. Salimos del túnel en silencio. El cielo se había nublado. Una bandada de pájaros cruzó el horizonte como si huyera de algo invisible. Antes de que se alejara, Eulogio me miró por última vez. No venga de noche. El eco responde distinto cuando no hay luz. Parte 3. El regreso. No podía dormir. Durante días, las grabaciones con Eulogio se repitieron en mi reproductor como un mantra maldito. Su voz, cansada pero firme, y esa frase que no salía de mi cabeza, aún no me han bajado. La escuché tantas veces que empecé a creer que no la había dicho él, sino que estaba grabada antes. Como si ya hubiese estado ahí desde antes de que pulsara REC. Así que volví. Una semana después, cargando solo una linterna, una grabadora encendida y una fe temblorosa.
No avisé a nadie. El impulso no obedecía a la lógica periodística. Era algo más, la sensación de que si no iba, el cerro vendría a mí. Llegué cerca de la medianoche. El viento estaba raro, como si silbara con dientes. Las hojas crujían sin moverse, y el sendero ahora parecía más largo, más oscuro, más consciente. Subí directo al monumento. La plataforma estaba vacía, pero vibraba. No físicamente. Era un temblor en el pecho. Una presión que me impedía pensar con claridad. Encendí la grabadora y hablé. Estoy en la cima del Cerro Lambaré. Frente al pedestal. Todo parece igual. Pero no es igual. Y entonces el eco respondió. No fue mi voz rebotando. Fue otra. Distinta. Más grave. Más antigua. Estás tarde. Me giré. Nadie. Volví a mirar la grabadora. Estaba encendida. Pero no grababa. La pantalla parpadeaba con interferencia. El viento se detuvo. Un silencio espeso me rodeó. Y entonces comencé a oírlo. No sonido, sino vibración. Como un murmullo en el concreto. Como si desde abajo alguien respirara. O cantara. Apunté la linterna al pedestal. Y ahí estaba. Una figura. No una persona. Una sombra tallada. Era como si el bronce que se llevaron hubiese dejado una huella, una silueta adherida al cemento. De espaldas. Como si alguien aún estuviera parado ahí, mirando hacia el río. Me acerqué. La figura desapareció. Pero el eco no. Los que bajan no se llevan todo. A veces queda la voz. A veces queda la obediencia. Retrocedí. Tropecé con el borde de la plataforma y caí sentado. Cerré los ojos. Me obligué a respirar. Era sugestionado, tenía que serlo. Y entonces, escuché pasos. No venían de arriba ni de la maleza. Venían de dentro del cerro. Lentos. Dolorosos. Ese eco no es mío, había dicho Eulogio. Es de los que obedecieron demasiado tiempo y olvidaron cómo callar. Me levanté como pude y bajé corriendo. Las ramas parecían cerrarse a mi paso. La noche era más negra. El aire, más espeso. Solo cuando estuve fuera del cerro, en el empedrado de abajo, me di cuenta de que había estado llorando. Y la grabadora, aún parpadeaba. Pero ahora sí grababa. Reproduje. Mi voz. Silencio. Y luego, otra voz, aún no me han bajado. Y no soy el único. Parte 4. El archivo fantasma. Toqué 2 veces la puerta de Eulogio. Nada. La tercera vez, se oyó arrastrar de pies. La misma voz áspera y alerta. Volviste, sabías que ibas a volver, ¿verdad? Entré sin responder. La casa olía igual, a madera húmeda, a hierba seca, a encierro. Eulogio me miró sin sorpresa. Tenía una manta en las piernas y el mismo cigarro colgando de la comisura. Estuve en el cerro. Asintió. ¿Y lo escuchaste? ¿Quién era? ¿Quién es? No lo sé. Pero fue alguien. Alguien que no querían que recordemos. Me senté frente a él. Saqué la grabadora. No la encendí. Eulogio, necesito que me cuentes todo. Sin vueltas. Suspiró. Hizo una pausa larga. Su voz bajó a un susurro. Vos sabés que a ABC Color lo clausuraron en el 84. Dijeron que por atentado contra la seguridad del Estado. Pero nadie sabe bien qué fue lo que publicaron. Ni siquiera en los archivos digitales aparece. ¿Y vos lo sabés? Yo era canillita del diario, pero tenía un hermano en redacción. El día antes de la clausura, llegó un sobre. Sin remitente. Papel viejo. Fotos y documentos. ¿De qué? De otra estatua. Se hizo un silencio. Eulogio me miró fijamente.
Tenía los ojos de quien carga un secreto que le pesa demasiado. Había una estatua antes, ¿entendés? Antes de la de Stroessner. Hecha en los años 40. Pero no era oficial. Nadie la inauguró. Nadie la registró. ¿Qué representaba? Una figura sin rostro. Solo una placa, obediencia sin nombre. Algunos decían que era una especie de tótem creado por militares retirados. Otros, que era una representación simbólica del poder sin rostro que siempre estuvo detrás. Me estremecí. Algo se había congelado dentro mío. ¿Y qué pasó con esa estatua? La removieron cuando se decidió levantar la de Stroessner en el 68. Pero nunca se supo qué hicieron con ella. Las malas lenguas dicen que no la fundieron, sino que la enterraron dentro del cerro. ¿Por qué? Porque nadie podía matarla. Era como si estuviera viva. Los albañiles decían que cuando intentaban romperla, se oxidaban las herramientas. Que por las noches, desde el hueco, se escuchaban voces. El capataz de obra se pegó un tiro. Y ahí fue cuando decidieron sellar todo. Piedra sobre piedra. Silencio sobre silencio. Tragué saliva. ¿Y lo que llegó a ABC? Era una carta anónima. Decía, la verdadera estatua nunca fue removida. Solo la cubrieron con bronce. ¿Estás diciendo que? Sí. Que lo que derribaron en el 91 no era solo a Stroessner. Era algo más viejo. Más profundo. Algo que llevaba ahí mucho más tiempo. Algo que nunca se fue. Me quedé en silencio. Afuera, los grillos habían dejado de cantar. Eulogio encendió otro cigarro. Miraba el humo con una expresión que parecía pena o miedo. Ese bronce, esa figura, no hablaba por sí sola. Hablaba con las voces de los que callaron. De los que obedecieron órdenes. Los torturadores. Los que miraron para otro lado. Esa estatua los escuchaba. Y guardaba sus voces. Las absorbía. Y ahora. Ahora esas voces buscan un cuerpo nuevo. Me levanté. ¿Dónde están esos documentos? Los vi una sola vez. Mi hermano los escondió. El día que cerraron el diario, desaparecieron. Dijo que si intentaba recuperarlos, nos harían invisibles. Como hicieron con muchos. Eulogio me miró por última vez con una intensidad terrible. Vos ya escuchaste el eco. Ahora el eco también te escucha a vos. Parte 5. El archivo de la sombra. Volví a casa al filo de la medianoche, con los pasos retumbando en las baldosas mojadas de mi departamento. No prendí la luz. Había algo sagrado en la oscuridad que traía conmigo. Encendí la grabadora y tomé notas durante horas. Pero lo que me empujaba no era periodismo. Era una necesidad más profunda, saber. A la mañana siguiente, fui directo a donde antes funcionaba la redacción central de ABC Color, en Yegros y Herrera. Hoy es un cascarón semiabandonado, dividido entre oficinas municipales y archivos sellados. Conocía a alguien en Catastro, una excompañera de facultad. No me hizo preguntas cuando le dije que estaba haciendo una investigación académica. La vieja redacción está cerrada, pero los archivos del subsuelo todavía existen. El acceso está controlado, aunque a veces se pierden las llaves, me guiñó un ojo. A las 3 de la tarde, me encontré descendiendo por una escalera de hierro oxidada, con la linterna del celular como única guía. Polvo suspendido en el aire. Estanterías corroídas. Papeles amarillentos, ficheros partidos, carpetas de cuero endurecido por la humedad. Todo era silencio, hasta que encontré una caja sin rotular, debajo de una estructura metálica cubierta con un trapo seco. La abrí con manos temblorosas. Adentro, recortes de prensa, negativos de fotografías no reveladas y una carpeta gruesa, con una palabra escrita a mano, Cerro, confidencial. Adentro había copias de telegramas internos del Ministerio del Interior, fotografías en blanco y negro de una estatua sin identificar, tomadas entre 1943 y 1950. En todas, la figura aparecía sin rostro.
como si el tiempo mismo la hubiera desfigurado. Pero lo peor era un cuaderno pequeño, con el membrete de un periodista del diario, Luis A. Saldívar. Estaba fechado en enero de 1984, días antes de la clausura. Extracto del cuaderno de Saldívar. Nos llegó un sobresellado con lacre negro. No había dirección. Solo la inscripción: la obediencia tiene memoria. Adentro, fotos de la estatua anterior al cerro. Había marcas en la base, como garabatos. Pero eran signos. Rúnicos, quizás. El arquitecto consultado renunció esa misma semana. Dijo haber soñado con un rostro sin piel, hecho de piedra. Quería publicar. El director se negó. Dijo que estábamos demasiado cerca de algo que nunca debimos mirar. La noche en que discutimos el artículo, se cortó la luz en el edificio. Alguien había forzado la puerta del archivo. No se llevaron nada, o al menos nada visible. El último que la vio fue Víctor P., fotógrafo. Murió en su departamento de un infarto a los 29 años. En su bolsillo, tenía una nota: el eco no perdona, punto. Sentí un escalofrío que no venía del frío. El lugar parecía más oscuro. Y fue entonces cuando escuché un sonido. Algo como un susurro grave. No en el aire. En el suelo. Como si viniera desde debajo del edificio. Me giré, rápido. Silencio. Solo mi respiración, cada vez más corta. Tomé todo lo que pude de la caja y subí apresurado. Afuera, el sol de la tarde parecía ajeno a lo que acababa de encontrar. Pero yo lo sabía. Algo había sido enterrado. Callado. Sellado. Y ahora, al removerlo, quizás lo estaba despertando. Parte 6. Sueños de piedra y ojos que vigilan. Durante días no pude dormir. O mejor dicho, no pude descansar. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba frente al cerro, pero no como lo vemos hoy. Era más alto, más negro. Estaba cubierto de una niebla densa, en cuya espesura no había árboles ni caminos. Solo la estatua, pero viva. Respiraba. Su forma no era la de Stroessner. No era humana. No del todo. Tenía brazos demasiado largos, y una boca sin labios, enorme, que susurraba en un idioma que reconocía sin entender. Siempre decía lo mismo, una y otra vez. El eco no perdona. Me despertaba sudando, con la garganta seca, los dedos crispados. Una madrugada, al mirarme al espejo, noté que algo en mi rostro había cambiado. No sabría decir qué. Pero no era el mismo. Intenté concentrarme. Seguí revisando los papeles de Saldívar. Busqué información sobre él, pero oficialmente había desaparecido en 1985. No constaba su muerte. Su esposa nunca hizo declaraciones. Pero encontré una pista: había vivido sus últimos años en una casa antigua en Sajonia, al costado del viejo puerto, donde se decía que guardaba documentos que no quiso entregar ni siquiera a su familia. Me dirigí allí una tarde gris. Al llegar, vi que la vivienda estaba cercada por malezas. Sin embargo, al tocar la verja oxidada, una figura se asomó desde adentro: un hombre viejo, delgado, con una barba blanca casi transparente y ojos apagados, pero atentos. ¿Qué buscas, hijo?, preguntó sin sorpresa. Busco la verdad sobre lo que se ocultó en el cerro. Y sobre Saldívar. El anciano suspiró. Abrió la verja sin hablar. Dentro, el aire olía a madera vieja y algo más, como a tierra húmeda y metal quemado. Saldívar era mi cuñado, dijo, sirviéndote como si la conversación fuera rutinaria. Antes de desaparecer, me dejó su diario. Nunca quise leerlo entero. Me bastó con una página. Abrió un cajón del aparador. Sacó un cuaderno forrado en cuero. Me lo dio con manos temblorosas. Pero ya no estás buscando la historia. Vos estás dentro de ella, ¿verdad? Asentí sin pensar. El diario estaba escrito con letra apresurada.
En un fragmento, Saldívar relataba una noche de 1976, cuando había sido llevado al cerro por militares bajo órdenes directas del general Candia. Lo obligaron a presenciar una ceremonia al pie de la estatua. Había otras figuras presentes, cubiertas con mantos oscuros. Uno de ellos murmuraba en latín. Otro hablaba en guaraní antiguo. Encendieron fuego bajo el pedestal. No estaban adorando a Stroessner, escribió. Estaban adorando lo que la estatua contenía. Una piedra negra, traída del fondo del río. Dijeron que era anterior al hombre. Saldívar dejó de escribir tras esa entrada. Pero en la última hoja, había una sola frase, con tinta corrida. Si te acercas demasiado, vas a escucharlo. Si lo escuchas, ya no podés callarte. Salí de la casa al atardecer. El anciano no dijo adiós. Cerró la puerta con suavidad, como si yo hubiera sido el último visitante esperado. Esa noche, me senté frente a mi computadora, con los documentos escaneados. Iba a publicarlo todo. Pero entonces vi que tenía un nuevo correo. Sin remitente. Solo un video adjunto. Lo abrí. Era una grabación en blanco y negro. Mostraba la estatua del cerro, desde una cámara nocturna. A las 3:33 de la mañana exactas, algo se movía. No eran pájaros. Era el rostro. Giraba levemente hacia la cámara. Muy despacio. Y en el fondo del video, una figura quieta. No militar. No humano. Observando. Hace ya varias noches que no logro conciliar el sueño. Parte 7. Sueños de piedra y ojos que vigilan. Durante días no pude dormir. O mejor dicho, no pude descansar. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba frente al cerro, pero no como lo vemos hoy. Era más alto, más negro. Estaba cubierto de una niebla densa, en cuya espesura no había árboles ni caminos. Solo la estatua, pero viva. Respiraba. Su forma no era la de Stroessner. No era humana. No del todo. Tenía brazos demasiado largos, y una boca sin labios, enorme, que susurraba en un idioma que reconocía sin entender. Siempre decía lo mismo, una y otra vez. El eco no perdona. Me despertaba sudando, con la garganta seca, los dedos crispados. Una madrugada, al mirarme al espejo, noté que algo en mi rostro había cambiado. No sabría decir qué. Pero no era el mismo. Intenté concentrarme. Seguí revisando los papeles de Saldívar. Busqué información sobre él, pero oficialmente había desaparecido en 1985. No constaba su muerte. Su esposa nunca hizo declaraciones. Pero encontré una pista: había vivido sus últimos años en una casa antigua en Sajonia, al costado del viejo puerto, donde se decía que guardaba documentos que no quiso entregar ni siquiera a su familia. Me dirigí allí una tarde gris. Al llegar, vi que la vivienda estaba cercada por malezas. Sin embargo, al tocar la verja oxidada, una figura se asomó desde adentro, un hombre viejo, delgado, con una barba blanca casi transparente y ojos apagados, pero atentos. ¿Qué buscas, hijo?, preguntó sin sorpresa. Busco la verdad sobre lo que se ocultó en el cerro. Y sobre Saldívar. El anciano suspiró. Abrió la verja sin hablar. Dentro, el aire olía a madera vieja y algo más, como a tierra húmeda y metal quemado. Saldívar era mi cuñado, dijo, sirviéndote como si la conversación fuera rutinaria. Antes de desaparecer, me dejó su diario. Nunca quise leerlo entero. Me bastó con una página. Abrió un cajón del aparador. Sacó un cuaderno forrado en cuero. Me lo dio con manos temblorosas. Pero ya no estás buscando la historia. Vos estás dentro de ella, ¿verdad? Asentí sin pensar. El diario estaba escrito con letra apresurada. En un fragmento, Saldívar relataba una noche de 1976, cuando había sido llevado al cerro por militares bajo órdenes directas del general Candia. Lo obligaron a presenciar una ceremonia al pie de la estatua.
Había otras figuras presentes, cubiertas con mantos oscuros. Uno de ellos murmuraba en latín. Otro hablaba en guaraní antiguo. Encendieron fuego bajo el pedestal. No estaban adorando a Stroessner, escribió. Estaban adorando lo que la estatua contenía. Una piedra negra, traída del fondo del río. Dijeron que era anterior al hombre. Saldívar dejó de escribir tras esa entrada. Pero en la última hoja, había una sola frase, con tinta corrida. Si te acercas demasiado, vas a escucharlo. Si lo escuchas, ya no podés callarte. Salí de la casa al atardecer. El anciano no dijo adiós. Cerró la puerta con suavidad, como si yo hubiera sido el último visitante esperado. Esa noche, me senté frente a mi computadora, con los documentos escaneados. Iba a publicarlo todo. Pero entonces vi que tenía un nuevo correo. Sin remitente. Solo un video adjunto. Lo abrí. Era una grabación en blanco y negro. Mostraba la estatua del cerro, desde una cámara nocturna. A las 3:33 de la mañana exactas, algo se movía. No eran pájaros. Era el rostro. Giraba levemente hacia la cámara. Muy despacio. Y en el fondo del video, una figura quieta. No militar. No humano. Observando. Hace ya varias noches que no logro conciliar el sueño. Parte 8. El silencio debajo del ruido. No fue miedo lo que me invadió esos días, sino una tristeza espesa, como barro viejo pegado a los huesos. Me costaba hablar, incluso con mi esposa. Comenzó a notarlo en mis silencios, en mi mirada detenida demasiado tiempo en el ventanal, en las madrugadas en que me sorprendía llorando sin darme cuenta. No sabía cómo explicarlo. Le dije que era por el trabajo. Que las cosas que uno descubre hurgando en los archivos del pasado no siempre son dignas de contarse. Que había un dolor que no era mío, pero que ahora me pertenecía. Fue entonces cuando empecé a escuchar cosas. Primero, ruidos mínimos. Un zumbido débil en los oídos. Luego, palabras ahogadas detrás de la pared, como si alguien hablara desde una casa antigua enterrada bajo la nuestra. Un día creí escuchar mi nombre en la voz de mi difunto padre. Me arrodillé en el pasillo, sin entender si estaba loco o simplemente, viendo demasiado claro. Intenté buscar alivio. Volví a visitar a Eulogio. Lo encontré en la plaza donde se reúnen los jubilados, bajo un árbol centenario que mira hacia el río. Lo noté más flaco, más encorvado. Cuando me vio, no sonrió. Solo dijo. Te metiste hondo, Cherraa. Nos sentamos en silencio. Le conté sobre el diario, sobre la piedra negra, sobre la grabación. Eulogio agachó la cabeza. Esa piedra, no es de acá. En el 56, cuando hicieron los cimientos del monumento, encontraron algo. Los obreros no sabían qué hacer. Era como una caja de piedra, tallada, pero sin inscripciones. Dentro estaba esa cosa, la roca. Uno de los ingenieros la tocó, y a la semana se ahorcó en su casa. Se quedó callado un rato. Luego miró al cielo, como buscando un permiso. Stroessner no era creyente. Pero era supersticioso. Dijo que esa piedra protegía su figura. Que lo volvía eterno. ¿Y por qué lo derribaron, entonces? Pregunté, con voz quebrada. Porque hubo quienes no quisieron callar más. Pero no lo destruyeron. Solo lo movieron de lugar. No mataron el símbolo, solo lo disfrazaron. Volví a casa con el alma hecha jirones. Esa noche, mi esposa me preguntó si quería dejar todo. Abandonar la historia. Huir. No puedo, le dije. Si dejo esto, esa cosa va a seguir ahí. Esperando a otro. Mejor que el eco me coma a mí, y no a alguien que no esté preparado. Ella me abrazó fuerte. Como si quisiera sellarme con su calor a la realidad. Esa fue la última noche en que me sentí vivo del todo. Parte 9. El archivo que nunca cerró.
El edificio de la vieja redacción de ABC parecía un organismo dormido, cubierto por una costra de óxido y tiempo. Las ventanas estaban tapiadas, el portón principal enmohecido, y los grafitis apenas disimulaban los rastros de los años de clausura. Allí me esperaba Pablo Alderete, un ex cadete del diario. Era bajo, nervioso, con la mirada huidiza de quien ha vivido demasiado entre las sombras. Llevaba una gorra de los años 80 y el bolsillo lleno de papelitos arrugados. ¿Vos soñaste con Saldívar? Me preguntó antes de saludarme. Asentí, sin pensar. Lo que le impresionó no fue mi afirmación, sino que no dudara al responder. Entonces es cierto, está llamando otra vez. Pablo me guió por un costado, donde un boquete en la muralla de ladrillos permitía el ingreso al antiguo edificio. El olor a humedad era fuerte, casi físico. Bajamos por un pasillo en penumbra, mientras me contaba que los militares habían sellado no solo los archivos, sino también parte del subsuelo, usando cemento fresco en plena madrugada. Pero se les escapó algo, murmuró. Siempre se les escapa algo. En una de las salas polvorientas, donde alguna vez se revisaban galeras de imprenta, se alzaba un busto olvidado. No era de un prócer. Era de Santiago Leguizamón, periodista asesinado. Estaba descascarado, cubierto por telarañas, pero su mirada seguía acusando. Pablo sacó un pañuelo y lo limpió con respeto. Él pidió que esto quedara aquí, dijo, casi con vergüenza. Antes de morir, dejó algo oculto. Metió los dedos por la base del busto y, con un clic seco, se activó un compartimiento. Dentro, envuelta en un pañuelo blanco con iniciales bordadas, SL, había una vieja llave oxidada con una inscripción apenas visible, silencio es memoria. Esta abre la puerta trasera del archivo subterráneo. Pero cuidado, me advirtió Pablo, bajando la voz. Dicen que lo que guardaron ahí no solo eran documentos, también una máquina. Algo que no debía existir. ¿Una máquina? Una grabadora militar. Dao tipo que usaban en los interrogatorios secretos. Capaz de seguir grabando incluso cuando nadie la encendía. Capaz de seguir escuchando. La idea me pareció absurda, pero algo en su expresión me impidió reír. Tomé la llave, sintiendo su frío oxidado en la piel. Voy a entrar esta noche, le dije. Solo. Entonces lleva esto, dijo, entregándome una linterna vieja. Funcionaba cuando los militares creían que no los veíamos. Pablo me apretó el hombro con fuerza, como si ese simple gesto pudiera protegerme de lo que vendría. Esa noche, cuando el reloj marcó las 0 horas, crucé solo el umbral del archivo subterráneo. No sabía que, al hacerlo, cruzaba también hacia una parte del país que fue borrada del tiempo, pero nunca del eco. Parte 10. La máquina que oye el pasado. La cerradura chirrió como si abriera un sepulcro. La llave oxidada encajó perfecta, como si hubiese estado esperando por mí todos estos años. Un suspiro sordo emergió del otro lado, como el aliento retenido por décadas. Bajé los escalones envuelto en la luz mortecina de la linterna. El subsuelo olía a papel viejo, humedad estancada y algo más, algo metálico, eléctrico, como ozono después de una tormenta. Al fondo, entre estanterías vencidas y carpetas descompuestas, la vi, la máquina. Era una grabadora militar de bobinas, del tamaño de una caja de herramientas, con placas metálicas numeradas y un interruptor central que parecía arrancado de un panel de comando. No estaba enchufada. Y sin embargo, las bobinas giraban lentamente. Me acerqué con el corazón palpitando en los oídos. Una luz roja, parpadeante, indicaba play. No lo toqué. No era necesario. La voz que emergió primero era conocida, una mujer. Nombre del detenido, Julio Eulogio Marecos. Causa, subversión informativa. Lugar, Cerro Lambaré, instalación oculta. La grabación crujía, intercalando gritos apagados, pasos, portazos. Luego otra voz. IGT, la orden viene de arriba. No debe quedar registro. Quema los negativos. Enterralos si hace falta. Después, silencio. Y entonces, mi voz.
Yo nunca quise encontrar esto. Solo quería escribir sobre el monumento, sobre la historia, no despertar a nadie. Retrocedí, helado. No era una grabación antigua. Era mi voz, mis palabras exactas de esa tarde frente al busto. No había micrófonos en aquel momento. Nadie me grabó. Nadie excepto, esa cosa. La linterna parpadeó. El aire se volvió más denso. Las bobinas comenzaron a girar más rápido, como si la máquina se acelerara al reconocerme. O al invocarme. Otra voz emergió, esta vez distorsionada, mezcla de órdenes y ruegos. La estatua no debía caer. El eco nos mantiene vivos. Detrás de la grabadora, vi una caja de metal con una inscripción grabada. Operación Sombra. Solo abrir en caso de colapso del régimen. Intenté abrirla, pero el candado estaba sellado con cera roja y un escudo que reconocí de inmediato, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la policía secreta del régimen. Fue entonces que la linterna murió. Y en la oscuridad, las voces siguieron. Pero ya no desde la máquina. Venían de todas partes. Desde las paredes. Desde dentro de mí. Vos también sos parte ahora. La historia no se olvida. Solo se calla. Y el eco, siempre regresa. Encendí la linterna del celular temblando. La grabadora se había detenido. Pero las bobinas seguían girando. Y frente a mí, tallada en la pared como una advertencia, una frase me congeló la sangre. El que escucha, también será escuchado. Parte 11. El eco que me siguió a casa. Volví a casa con la mirada hueca y las manos heladas, como si la noche me hubiese absorbido algo esencial. Cerré la puerta con doble llave, no por miedo a alguien, sino a algo que ya no entendía del todo. Llevaba el grabador conmigo. Lo envolví en una frazada y lo dejé en el fondo del placard, como si pudiera contener su energía con un pedazo de tela. Encendí la luz del escritorio y me senté frente a la computadora, intentando escribir. Necesitaba registrar, exorcizar. Pero no lograba hilar una sola frase. Cada palabra que escribía parecía tener eco dentro de mi cabeza, como si una voz interior la repitiera con un segundo de retraso. Pensé que era agotamiento. Hasta que el celular vibró. Una notificación de audio, sin remitente, sin origen. Lo abrí. Vos también sos parte ahora. Era la misma voz que escuché en la máquina. Corté el audio de inmediato, sudando. Reinicié el teléfono. Bloqueé llamadas desconocidas. Apagué el wifi. Una hora después, sonó la radio del comedor. No tenía baterías. La tengo solo como adorno. Y sin embargo, emitía un ruido de fondo, como un canal mal sintonizado. Y entre el estático, surgió nítido. Archivo clasificado. Informe 1936-A, Proyecto Lambaré, activación ecomagnética completa. La desenchufé. La tiré al suelo. Silencio. Me miré al espejo del baño, esperando encontrar ojeras, palidez, pero no. Había algo peor. Por un momento, creí ver otra silueta detrás de mí. No una sombra. Una figura borrosa, como una estatua deformada, respirando. Apreté los ojos. Abrí. Nada. Volví al escritorio. Quería distraerme, ver algún video. Abrí YouTube. Pero al intentar ver cualquier contenido, aparecía un solo resultado, una grabación en blanco y negro del Cerro Lambaré, con fecha 10 de octubre de 1991. Día de la caída de la estatua. Lo reproduje. La multitud gritaba. Cadenas. Polvo. Militares discutiendo. Y en un momento, el video se detenía en un solo fotograma, congelado, un niño entre la multitud, que me miraba fijamente desde la pantalla. Era yo. A los 8 o 9 años. Sin embargo, jamás estuve allí. Y te escuchamos entonces. Y ahora también. La voz surgió desde los parlantes, pero también, juraría, desde el piso, desde el techo, desde las paredes.
Fui a la cocina, necesitaba agua. Al abrir la heladera, el sonido se filtró por el motor. El eco no vive en el cerro. Vive en vos. Corrí al baño. Cerré la puerta. Tapé mis oídos. Y aún así, lo seguía escuchando. Como un susurro atrapado en las moléculas del aire. Parte 12. Los archivos de la sombra. Al amanecer ya estaba en pie. Apenas había dormido, si es que a eso podía llamarle sueño. No quería seguir escuchando el eco en casa, así que salí sin rumbo fijo hasta que mis pasos, guiados más por intuición que por lógica, me llevaron frente a la Biblioteca Nacional. Me detuve frente al viejo portón de hierro. Las palabras grabadas en bronce decían Sapientia Edificat, y por un segundo me parecieron más una advertencia que una bienvenida. Adentro, el aire olía a humedad antigua, como si el tiempo allí no circulara igual que en el resto del mundo. La bibliotecaria apenas levantó la vista cuando pregunté por archivos audiovisuales entre 1980 y 1991. Me indicó un pasillo lateral y un sótano. Allí descendí, entre estantes polvorientos, carpetas deformadas por la humedad, etiquetas a medio borrar. Me llevó una hora, tal vez más, hasta encontrar una caja sin número ni título, solo un sello en tinta roja. Confidencial, Proyecto Lambaré. La abrí con manos temblorosas. Adentro había cintas VHS, varias, con fechas entre 1985 y 1990. Una en particular me llamó la atención. En lugar de una etiqueta impresa, tenía una inscripción a mano. No difundir, CAD. Interno 36A, Experimento Cerro. Busqué entre los viejos equipos. Un televisor pequeño, una videocasetera que chispeaba al conectarla. Inserté la cinta. La imagen apareció en blanco y negro, granulada. Un grupo de ingenieros frente a una maqueta del Cerro Lambaré. Alguien, fuera de cámara, hablaba con voz clara y metálica. El subsuelo del cerro contiene una alta carga ferromagnética. Ideal para pruebas de resonancia. Hemos empezado la instalación de los nodos de transmisión. Se probará la generación de eco artificial por inducción emocional. La cámara se corta. Luego, aparece otra escena. Niños sentados en bancos, frente a una pantalla. Se les muestran imágenes violentas del régimen, marchas, ejecuciones, desfiles. La voz continúa. El objetivo es crear un campo de resonancia emocional colectiva. Que el cerro devuelva lo que la gente sintió aquí, en forma de ecos auditivos o perceptivos. Un monumento no solo físico. Un faro de memoria inducida. Congelé la imagen. ¿Era eso el proyecto Lambaré? ¿Una forma de codificar el trauma? ¿Un experimento de control emocional masivo? Avancé la cinta. La última escena mostraba a un técnico acercándose a una escultura en yeso del rostro de Stroessner, colocándola sobre el cerro. Al implantar la figura central, el canal de eco quedará sellado. Pero si se remueve, podría liberarse la carga acumulada. La imagen se corta abruptamente. Me quedé inmóvil frente al monitor estático, escuchando cómo el eco de esas palabras parecía ahora repetirse no en la cinta, sino en mi mente. Si se remueve, si se remueve. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Me giré. Nada. Solo el crujir de los estantes. Pero en el rincón más oscuro del sótano, había algo más. Un pequeño busto. Casi oculto tras las cajas. Y en la base, una ranura. Una llave oxidada colgaba de un hilo rojo. La misma forma exacta que la figura que había encontrado escondida dentro del busto en mi departamento. La llave giró sin esfuerzo. Un compartimento oculto se abrió con un clic seco. Y dentro, una sola hoja, amarillenta, sellada con cera negra. Informe final, el eco es consciente. Parte 13. Advertencias bajo la ceniza. El sobresellado con cera negra temblaba entre mis manos. No era un temblor cualquiera, era un presentimiento. Como si el mero acto de leer lo que allí dentro yacía fuera a abrir una puerta que jamás podría cerrarse de nuevo.
Volví a casa, cerré todas las ventanas, apagué el teléfono. Me senté frente a la lámpara del escritorio como si me dispusiera a realizar un ritual. Rompí el sello. El papel dentro estaba marchito, pero la tinta aún era legible. En el encabezado, Ministerio de Defensa, División Experimental 4B. Y luego, una sola frase, escrita a máquina. El proyecto Lambaré ha dejado de ser una hipótesis. El eco no solo devuelve emociones, ha empezado a replicar conciencia. Se recomienda clausura definitiva del experimento. El cerro ya escucha. Y recuerda. No entendía del todo. ¿Replicar conciencia? ¿Como una entidad viva creada a partir del dolor colectivo? ¿Un alma formada por gritos que nunca fueron escuchados? Empecé a tomar notas, a grabar reflexiones en mi celular, como si cada pieza suelta empezara a encajar sola. El eco era un fenómeno, sí, pero no natural. Era fabricado. Manipulado. Dirigido. Y al caer la estatua de Stroessner, esa fuerza se desató sin contención. Esa noche, mientras repasaba mis apuntes, el celular vibró con una notificación. Número desconocido. Audio recibido. Lo abrí. Volvé atrás. No sigas. Era mi voz. Pero yo no había grabado nada. Me quedé paralizado. Al minuto, llegó un nuevo mensaje de texto. No hay prensa que salve a un muerto curioso. Pensé que tal vez era una broma pesada. O que alguien había accedido a mis archivos. Revisé mis cuentas, nada. Revisé mi historial de llamadas. Una entrada extraña, con fecha de 1989. Duración, 0 minutos. Me fui al baño a echarme agua en la cara. Pero cuando encendí la luz, encontré algo escrito en el espejo, como con el dedo desde dentro. No todos los fantasmas están muertos. Volví al escritorio. La hoja del informe había desaparecido. Solo quedaba la cera negra derretida sobre la madera. Esa madrugada, soñé con la estatua caída. Pero esta vez no era la de Stroessner. Era otra figura. Un niño. Un busto infantil enterrado boca abajo, llorando sin voz. Y en el fondo del cerro, una respiración. Una vibración profunda. Viva. Como si algo enterrado hubiera despertado cuando nadie miraba. Como si el eco no solo fuera un eco, sino una advertencia. Parte 14. Bajo la llama apagada. No fue coraje. Fue necesidad. La clase de impulso que no se razona, que te empuja desde dentro como si alguien más llevara tus piernas. Aquella noche, con la luna baja y encapotada, volví al Cerro Lambaré. Sin cámaras, sin libreta, sin grabadora. Solo mi linterna, mi celular y el eco que ahora me seguía hasta en el silencio. El camino estaba cerrado por mantenimiento, pero no me importó. Salté el portón oxidado y subí por el sendero lateral, donde la maleza crecía sin control. El aire olía a humedad, a musgo viejo y tierra removida. Las ramas crujían como huesos antiguos. La cima seguía coronada por el pedestal vacío. Allí donde antes había estado la estatua del dictador, ahora solo quedaban marcas de soplete y óxido. Me senté un momento en las gradas rotas. Saqué el celular para revisar mis audios, pero en la pantalla vi algo más, la app de grabadora se había activado sola. Y estaba reproduciendo una voz. La llama de los que fueron apagados aún arde bajo tierra. ¿Estás dispuesto a abrir el suelo? Me giré de golpe. Detrás de mí, entre las sombras del monumento, una figura delgada se movía con dificultad, Eulogio. Con su abrigo viejo, su paso torcido y esa mirada que parecía haber visto demasiado. Sabía que ibas a venir, dijo. El cerro llama, cuando uno escucha con el pecho. Me acerqué, nervioso, confundido. Él extendió la mano y me entregó algo envuelto en trapo, una llave oxidada con símbolos grabados, como runas o marcas militares borradas por el tiempo. Es del busto infantil, el que está oculto en la base. No lo busques a plena luz. Solo responde a la noche, dijo, y su voz se quebró un poco.
Allí adentro dejaron encerradas las últimas imágenes. Las cintas que no se emitieron. Las que mostraban lo que hicieron bajo tierra. ¿Quién las dejó? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Los que ya no tienen rostro. Los del informe final. Los que sellaron el eco en concreto y mandaron a matar la memoria. Eulogio comenzó a retroceder, hacia el sendero, su figura deshaciéndose en la niebla. ¿Y qué hay dentro? Grité. Su respuesta llegó como un murmullo, apenas audible. Una infancia mutilada. Una verdad sin patria. Y un rostro que no debes ver. Me quedé solo, apretando la llave. Me acerqué al pedestal, donde la piedra estaba agrietada. Entre los musgos, vi la silueta de un pequeño rostro, el busto infantil. Nadie lo notaba a la luz del día. Pero allí estaba, semienterrado, con los ojos cerrados. Metí la llave. El mecanismo chirrió. Un compartimiento se abrió en la base, una caja de metal, húmeda y fría. Dentro, varias cintas VHS envueltas en tela militar. Una decía simplemente, Sesión Experimental 1987, Protocolo 7, Audio Restringido. En ese momento, mi celular comenzó a sonar. No una llamada. Era el mismo audio que había escuchado antes. Solo que ahora, era mi voz completa. Y lloraba. Parte 15. La voz del arquitecto. Llevé la caja sellada hasta mi departamento como quien transporta un cadáver. La humedad que brotaba de ella parecía colarse en mis huesos. Busqué en la casa de mis padres un viejo reproductor VHS, que milagrosamente aún funcionaba. Lo conecté a un televisor polvoriento en el altillo, donde nadie me molestaría. Encendí la cinta. Ruido blanco. Estática. Luego, una fecha, 28 de octubre de 1987. Apareció una oficina sobria, oscura. En el centro, un hombre calvo, delgado, con traje de lino claro. Sus ojos no miraban la cámara, sino un punto perdido, como si estuviera confesándole algo a un juez invisible. Una placa lo identificaba, General R. Morínigo, Subsecretaría de Inteligencia. Este no es un informe oficial. Es mi redención. O un acto de cobardía. No importa. Lo que hicimos en el cerro no era vigilancia. Era invocación. Mi respiración se detuvo. Construimos la base bajo el monumento en el 84. El objetivo original era crear una estación de interceptación de señales, con apoyo de asesores externos. Pero luego llegó el proyecto Lambaré. Se oyó un zumbido sutil, como si el video también respirara. Experimentamos con frecuencias ultrasónicas, con sonidos por debajo del umbral del oído humano. Las vibraciones afectaban las emociones. La memoria. La voluntad. Grabábamos voces de los detenidos y las devolvíamos a sus celdas en ciclos distorsionados. La imagen titubeó. La cinta chirrió, como si luchara por contener algo. Pero algo más empezó a responder. Las paredes devolvían otras voces, incluso cuando la sala estaba vacía. Frecuencias de origen desconocido. Uno de los técnicos dijo que estábamos cavando en un lugar que nunca debió abrirse. Que el cerro tenía un guardián. Yo no escuché. Oh sí. Pero ya era tarde. El rostro del general se volvió sombrío. Levantó un casete de audio, igual al mío. Esta cinta contiene los fragmentos. No la reproduzca sin protección auditiva. No si valora su cordura. Lo que sellamos allí no era solo un experimento fallido. Era un eco. Un lamento de tiempos no escritos. La imagen se volvió negra. Pero antes de apagarse del todo, algo más ocurrió. Una voz surgió, no del televisor, sino de mi celular, en el piso. ¿Por qué volviste? Vos no sos testigo. Sos continuidad. Me agaché temblando. La grabadora del celular había captado todo. Pero no solo la voz del general. También la mía, pero no en tiempo real. Era mi voz, diciendo algo que nunca dije. Yo también estuve allí, en 1987.
El televisor se apagó solo. La cinta se expulsó violentamente. En la pantalla del celular apareció una frase, como escrita por una mano invisible. Volvé al pedestal. La confesión no termina. Parte 16. El último eco. Volví al Cerro Lambaré cuando el cielo empezaba a tornarse plomo. La ciudad, a mis espaldas, era solo un murmullo lejano. No subí por el camino habitual. Tomé el atajo viejo, aquel que Eulogio me mencionó en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera despertar algo. La cinta estaba en mi mochila, envuelta en una camiseta empapada de miedo. La grabadora en mi bolsillo. Cada paso sobre la tierra húmeda parecía empujarme más cerca de una frontera invisible. Y allí estaba el pedestal, el vacío donde alguna vez se alzó el rostro de bronce del dictador. Solo quedaba la base, herrumbrada, olvidada, como si esperara algo. El aire olía a electricidad. O a historia quemada. Me senté frente al pedestal. Coloqué la cinta sobre él. Y entonces pasó algo que no puedo explicar con lógica. La grabadora se encendió sola. Y comenzó a reproducir mi voz. Soy yo. El que escribió. El que buscó. El que olvidó. Mi voz. Pero no era una grabación anterior. Era una confesión que aún no había dicho. Yo estuve aquí antes. No como periodista. Como niño. Las imágenes llegaron como un latigazo. Un salón subterráneo, una figura con traje blanco, luces rojas parpadeando. Yo, o alguien que se parecía mucho a mí, tomado de la mano de una mujer. Ella lloraba. Él hablaba con alguien. Escuché gritos. Grabaciones. Gente con vendas en los ojos. Y entonces, lo recordé. Mi madre trabajó en el Ministerio de Salud durante los últimos años del régimen. Un traslado de emergencia, dijo alguna vez. A la estación de vigilancia médica del cerro, murmuró. Yo tenía 4 años. El eco en mi oído no era un fenómeno externo. Era un retorno. Una marca grabada en mí. Volví en mí justo cuando la cinta explotó en un chirrido. Pero no se rompió. Solo cambió. Comenzó a reproducirse de nuevo, esta vez no con la voz del general, sino con la mía, en tiempo presente. La historia no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella. Fui testigo sin saberlo. Ahora soy memoria viva. Y si callo, la verdad se pudre. Pero si hablo, algo más despierta. Las nubes comenzaron a girar lentamente sobre el cerro. Un viento helado subió desde la base del pedestal. Y del suelo, como si fuera parte de un mecanismo secreto, se abrió una rejilla oxidada. Dentro, una caja metálica. Mi nombre escrito en su tapa, Mateo S. Con manos temblorosas la abrí. Adentro, una carta amarillenta y una fotografía, mi madre, sentada junto al general Morínigo. Detrás, una nota escrita con su caligrafía. Nunca pude protegerte del todo, hijo. Pero oculté esto para ti, por si alguna vez el cerro te llamaba de nuevo. Perdón por haber sido parte. Perdón por haberte llevado. El eco es real. Y no todos regresan de él con la mente entera. Si decidís continuar, quema esta caja. Si decidís detenerlo, guarda el silencio. Me quedé allí, entre lágrimas y sombras, mientras el cielo rugía como si algo antiguo hubiese despertado. El cerro no era solo una elevación de tierra. Era una herida abierta. Y yo, su testigo final. Parte 17. El eco no se calla. No dormí esa noche. La cinta, la carta, la fotografía, los coloqué sobre mi escritorio, alineados como piezas de una ofrenda. Encendí mi vieja laptop y escribí. Durante horas. Sin parar. Cada detalle, cada voz, cada sombra. Lo que me dijo Eulogio, lo que vi en la biblioteca, lo que escuché en la grabadora. Incluso lo que recordé de mi infancia, aunque doliera. No intenté embellecer nada. Era la verdad. Cruda. Impresentable. Innegable.
Al amanecer, envié el artículo a 3 medios digitales, 2 radios comunitarias y una organización internacional de derechos humanos. Luego subí la grabación a la nube y compartí el enlace en mis redes sociales, acompañado de una sola frase. Esto no es historia. Esto está vivo. No pasó una hora y mi celular comenzó a estallar de notificaciones. Comentarios, llamadas, amenazas veladas, mensajes cifrados. Algunos querían saber más. Otros querían que me calle de inmediato. Al mediodía, una camioneta negra estuvo estacionada frente a mi casa durante 15 minutos. No bajó nadie. No dijeron nada. Pero me miraban. Como si esperaran a que decidiera desaparecer por mi cuenta. Esa tarde, mientras escuchaba los noticieros hacer malabares para ignorar el tema, me llegó un sobre sin remitente. Dentro, una foto en blanco y negro. Vieja. Borrosa. Un grupo de hombres frente al busto de bronce de Stroessner. Y, entre ellos, mi abuelo. En el reverso, una anotación a máquina. El proyecto Lambaré no fue un experimento. Fue una herencia. Me quedé congelado. Una segunda voz salió de la grabadora, que no estaba encendida. El eco no se calla, Mateo. Solo cambia de garganta. Cerré los ojos. Respiré hondo. Escuché, muy al fondo, mi propia voz, o lo que sería de mí en el futuro. Gritando desde dentro de una caverna que aún no había pisado. Tomé la caja metálica con la carta de mamá. Caminé hasta el fondo del patio, la cubrí de combustible y encendí un fósforo. Las llamas se alzaron sin vacilar. Pero mientras se consumía, algo dentro silbó. Como si una cinta se rebobinara. Y juraría que escuché una última palabra susurrada desde las brasas. Volvé. Desde entonces, vivo en tránsito. Hoy en una pensión barata, mañana quién sabe. Nadie me detuvo, pero todos me observan. No sé cuánto tiempo tengo. Solo sé que, en las noches, el eco del cerro sigue sonando en mi celular. Y a veces, no es mi voz la que responde. Si llegaste hasta aquí. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó dale like y comparte para que más personas conozcan el canal. Hasta la próxima.